Muy buenos días, mi nombre es Génesis Damaris Bustamante Correa, soy estudiante de la Universidad Metropolitana, sede Machala, de la carrera de Enfermería. Hoy les vengo a presentar lo que es el accidente cerebrovascular. Como una pequeña introducción, tenemos que el accidente cerebrovascular, también conocido como ictus o stroke, constituye una de las principales causas de discapacidad y mortalidad a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, cada año cerca de 15 millones de personas sufren un accidente cerebrovascular, de las cuales aproximadamente 5 millones fallecen y otras 5 millones quedan con secuelas permanentes que afectan su calidad de vida. Como definición general tenemos un accidente cerebrovascular, es la aparición de un déficit neurológico focal de forma súbita debido a interrupción del flujo sanguíneo cerebral, ya sea por sangrado dentro o alrededor del tejido. Tipos principales tenemos el accidente cerebrovascular isquémico y el hemorrágico. En el isquémico ocurre cuando una arteria cerebral se ocluye por trombosis local o por un medio que migra desde otra parte por disminución global del flujo, provocando falta de oxígeno, glucosa al tejido. Muerte celular si no se restablece el flujo. En el hemorrágico resulta que la ruptura de un vaso sanguíneo cerebral con acumulación de sangre dentro del parénquima. Como ejemplo tenemos los siguientes. Aquí podemos observar que como ejemplos clínicos tenemos en el isquémico que un paciente con fibrilación auricular que desarrolla un émbolo se aloja en la arteria cerebral media, produce parálisis súbita el hemicuerpo izquierdo, dificultad para hablar si el hemisferio dominante está afectado. En el hemorrágico, en cambio, tenemos que un paciente con hipertenso de larga data que tiene ruptura de un vaso pequeño en los ganglios basales, dando una hemorragia intracerebral, con inicio súbito de cefalea intensa, vómitos, deterioro de conciencia, hemiparesia contra, contralateral. Lo siguiente que tenemos es el implicancia de polígono de Wills en el accidente cerebrovascular. Como anatomía básica tenemos que el polígono de Wills o círculo arterial de Wills es un anillo de ar- arterias en la base del cerebro que conecta el sistema de las arterias carótidas internas, anterior con el sistema vertebrobasilar posterior. Los componentes principales incluyen las arterias cerebrales anterior y la arteria común anterior, arterias carótidas internas que cada una da origen a la arteria cerebral media y conecta con acá. Como función del círculo de Wills también tenemos que sirven como vía colateral primaria. Si una arteria principal se obstruye o estrecha, puede permitir flujo compensatorio para mantener presión cerebral en zonas afectadas. Su capacidad colateral depende de su configuración anatómica, la presencia o hipoplasia de comunicantes variantes anatómicas y de la rapidez del evento vascular. Como duración del accidente cerebrovascular es un accidente isquémico. Si una arteria como la carótida interna se obstruye, las comunicaciones anteriores, posteriores pueden permitir flujo a través del círculo para rodear la obstrucción. Si estas vías de colateralidad son pequeñas o insuficientes, más tejidos cerebrales sufrirán daño isquémico. En casos de hemorragia, la anatomía del círculo de Wills puede influir menos en la hemorragia, pero en cuanto el espacio ocupa la hemorragia a la presión intracraneal y a cómo las arterias suministran sangre al tejido. Como siguiente punto tenemos lo que es la identificación del par craneal. Afectado
dependiendo del tipo del accidente cerebrovascular y sus implicaciones clínicas. Los pares craneales pueden verse afectados especialmente en, en accidentes cerebrovascular que involucran el tronco encefálico, mesencefalo, puente, bulbo. Dependiendo del territorio vascular comprometido, diferentes núcleos de pares craneales pueden lesionarse. La región del cerebro afectada, mesencefalo rostral, lado ventral o dorsal, vasos implicados, arteria cerebral posterior o ramas perforantes del semencéfalo, pares craneales afectados. Como podemos ver que tenemos aquí el oculomotor, el troclear, el pupila, la pupila dilatada, entre otros. Implicaciones clínicas. Síndrome de Werber, también tenemos lo que es el Benedict, el Claude y entre otros también. Ejemplo clínico. Un accidente cerebrovascular isquémico en la arteria basilar que afecta el puente medial puede producir una parálisis de nervios abducentes. Como siguiente punto tenemos lo que es el mecanismo de fisiopatología, causas y conexiones celulares del accidente cerebrovascular hemorrágico. Como mecanismos y causas, causas principales, hipertensión arterial crónica, la más importante para hemorragia intracerebral. Como clasificación tenemos hemorragia intracerebral versus hemorragia subaracnoidea. Se refiere a sangrado dentro del parenquima. Fisiología, consecuencias celulares, se distinguen dos fases, lesiones primaria y secundaria. La lesión primaria, ruptura del vaso, acumulación de sangre, efecto masa, como un hematoma, que comprime tejido cerebral. También aumenta la presión intracraneal, produce desplazamientos, herniaciones potenciales. Como lesión secundaria, también podemos observar que tenemos la medida por varios procesos. Toxicidad de los componentes de la sangre. Eritrocitos lisados liberan hemoglobina, hierro libre, especies reactivas de oxígeno que dañan membranas mitocondrias, ADN, etc. En la inflamación, lo que podemos observar que también activan de microglia, infiltración de células inmunes, citocinas proinflamatorias, lo que contribuye el edema, daño adicional, disrupción barrera hematoencefálica. La sangre y sus productos dañan células endoteliales. Como también podemos observar que aquí tenemos el excitotoxicidad en menor grado en el isquemia, pero alteraciones en iones, acumulación de calcio intracelular, liberación de glutamato, consecuencias celulares, muerte neuronal, necrosis, apoptosis, también mecanismo de muerte programada, daño axonal, disfunción de sinapsis, necrosis del tejido comprimido, pérdida de función. También podemos observar que tenemos como signos y síntomas relevantes diferenciando entre el accidente cerebrovascular isquémico y el hemorrágico. Tenemos los que cefalea menos común, si existe suele ser leve, moderada, muy común, especialmente en SAH.
peor cefalea de la vida, también en ICH si hay efecto masa. Tenemos también los que son las náuseas, vómitos menos frecuentes inicialmente, frecuentes en hemorragia intracerebral o subaracnoidea, debido al aumento de presión intracraneal. También podemos ver que tenemos la alteración de conciencia, puede haber, especialmente si en el infarto es grande o troncoencefálico, más probable puede haber compromiso rápido de conciencia y coma parcial o total. Signos focales: hemiparesia, afasia, etc. Presentes localizados según arteria afectada. También presentes, pero pueden combinarse con signos de hipertensión intracraneal, desviación de mirada, midriasis, etc. Crisis convulsivas, menos comunes al inicio, más frecuentes en SAH o hemorragia cortical, más probables si son sangrados cortical, sobre todo el SAH también por irritación cortical por sangre. Complicaciones comunes tras un accidente cardiovascular. Tenemos lo que es el hematoma o transformación hemorrágica, es isquemia, especialmente tras trombolosis o reperfusión. Pueden haber sangrado en el tejido infartado. Como segundo, el edema cerebral e hipertensión intracraneal en hemorragia. El hematoma produce efecto masa, también es isquemia si el infarto es grande. Se produce edema citotóxico vasogénico que puede llevar a herniaciones. Como tercer punto tenemos la neumonía aspirativa, complicaciones pulmonares debido a dificultad de deglución o alteración de la conciencia. Riesgo de infección pulmonar no necesariamente específico de tipo de ACV. Como último punto tenemos principales métodos diagnósticos con fundamento técnico. Método tomográfico, axial computarizado, fundamento técnico que detecta, computarizada, permite ver que de forma rápida sangrado intracerebral o subaracnoide. Alta densidad de sangre versus tejido cerebral. También tenemos los que son ventajas, limitaciones. Muy rápida, disponible, pero en las primeras horas de un accidente cerebrovascular isquémico puede no mostrar cambios bajo sensibilidad para infartos pequeños o en fosa posterior. Como conclusión, tenemos que el accidente cerebrovascular representa una emergencia médica compleja que requiere una identificación y atención tempranas para minimizar el daño neurológico y mejorar el pronóstico del paciente. La distinción entre ACV isquémico y hemorrágico es fundamental, ya que sus mecanismos fisiopatológicos, manifestaciones clínicas y estrategias terapéuticas son distintas. Comprender la anatomía cerebral es especialmente la función de la polígono de Willis y las posibles afectaciones de pares craneales permite una localización del evento y organización diagnóstica. Muchas gracias por su atención.